¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Enrique Castillo y esto es Te Chairo para Llevar. Y en esta ocasión le traemos nota así de quién más, pues de lo que se está hablando en este momento y de las estupideces que han hecho la gente de la oposición. No podemos decirlo de otra manera que no sea con esas palabras. ¿Y por qué? Porque es aberrante las palabras que hemos encontrado y los comentarios que se han visto en diferentes redes sociales, como en Twitter, empezando por Ciro Murayama y otros personajes, así como toda la gente y toda la andanada que trajo el señor Ricardo Salinas Pliego con su gente, y me refiero a lo que es el señor Javier Alatorre o también a lo que es Mónica Garza, sin mencionar también a Fernanda Familiar, que ya sabemos que se las gasta solas para hacer el ridículo cuando se quiere hacer la facha número uno. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué sacamos estos comentarios? ¿Por qué lo ponemos de esta manera? Porque el dirigente del Partido Acción Nacional del PAN, sí, Marco Cortés, hace unas declaraciones completamente infames respecto a lo que es el ataque que se está dando a la nueva escuela mexicana y, para ser específicos, a los libros de texto gratuitos que se van a entregar. Para dar un poco de contexto en esto, cabe resaltar que estos libros de texto gratuitos tienen un plus, porque ahora también se van a dar para la parte de secundaria. Hay que recordar, perdón, que antes no se daban para la parte de secundaria, y ahí, después de escuchar las palabras de Marco Cortés, estaremos hablando que hay detalles y situaciones especiales al respecto. Si me lo permiten, vamos a escuchar al dirigente del PAN, Marco Cortés, dar unas palabras infames. Vamos a escuchar a este personaje. Amigas y amigos, México está viviendo una de las mayores tragedias de su historia, no solo por la violencia que impera en todo el país. Me refiero a la tragedia de educación básica, provocada por un gobierno. Vamos a empezar con este punto, a lo que dice en estas palabras: la tragedia de violencia que hay en este país. Traen la andanada de estar atacando con esta parte, pero sin poner contexto de la situación de violencia en el país. Pero vamos a dar un poco de contexto por si hay alguien que no sabe cómo está esta situación. Si bien la violencia en el país no es una situación que está completamente erradicada, no lo estuvo desde antes. ¿Y por qué no lo estuvo desde antes? Y por qué vamos a hacer los siguientes comparativos. Porque hay que recordar que la violencia creció y estalló con Felipe Calderón, se dejó crecer en el gobierno de Peña Nieto, y es hasta este gobierno en donde la curva de crecimiento se ha atenuado y ahora está bajando, ha disminuido. Eso es muy difícil, hay que ver las tendencias y no solamente hablar de datos, que efectivamente pueden ser datos duros, pero si no se dan con contexto y son manipulados, esos datos duros se vuelven blandos completamente y se desintegran en las manos como nada. ¿Por qué? Porque siempre se tiene que contextualizar las cosas y principalmente los datos que se dan. Reitero, traen esta campaña de estar golpeteando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador a través de lo que es esta parte de violencia, porque es esto: crear política de terror, crear miedo hacia la gente. Y una de ellas es una de las situaciones más sensibles que ha ocurrido en este país desde hace tiempo, la situación de la violencia. Reitero, no se ha erradicado, pero ya se ha bajado esa curva, se han mostrado esos datos duros y se ha contextualizado. Reitero, se revisan tendencias. O sea que en esa parte empezamos con mentiras por parte de este personaje. Pero sigamos escuchando sus tonterías, perdón, los comentarios que tiene sobre los libros de texto Marco Cortés. Que no quiere un pueblo preparado, pero sí adoctrinado para poderlo manipular por un gobierno que aborrece la ciencia y la cultura. A ver, tomando en estos dos puntos que son importantes: un pueblo adoctrinado y que no quiere que sepan nada, eso es lo que hicieron ellos. Hay que recordar que quitaron materias, quitaron el civismo, quitaron la ética, quitaron lógica, quitaron todas estas materias y la historia la adelgazaron. Hicieron un libro de historia que inclusive simplemente parecía folleto por no llegar a ser tríptico. Quitaron algo importante, que fue conocer la historia de nuestros antepasados, lo que se conocía como ese México precolombino antes de la llegada de los españoles, y la historia solamente se marcó en los puntos de la llegada de los españoles en adelante. Una historia contada eurocéntricamente. Así que por esa parte, eso es una mentira. Después dice que está en contra de la cultura y de la ciencia. El crecimiento de la cultura de este país se ha limitado. Le llamaban cultura a hacer cine mexicano chafa, por ejemplo, y se daban fideicomisos para atender a estos grupos, estos personajes, para hacer un cine de cuarta completamente. Para lo que es la parte de ciencia,
La ciencia en este país estaba dada principalmente para las grandes empresas. Hay que recordar un punto, los fideicomisos y utilizar a CONACYT, por poner esta parte, o los grupos de investigación, tanto en lo social, en lo económico, como en la parte de ciencia y tecnología, fueron ocupados simplemente o para empresas o para hacer estos tipos de manipuleos. ¿A qué me refiero? Estábamos hablando que en la parte de ciencia se daban fideicomisos para un nuevo sabor de chetos, como se ha comentado, se ha dado fideicomiso para mejorar lo que era el papel de baño que tenía Kimberly Clark, cuando eso le correspondía a esas empresas para hacer la mejora al producto que estaban vendiendo, por poner un ejemplo. Así que eso es una mentira, y el CONACYT fue altamente manoseado y prostituido, tanto para explotar como para poder tener solamente a vacas sagradas. Así controlaban y cooptaban todo el dinero que llega, porque hay que recordar que el recurso que se da para lo que es la ciencia, la investigación y para todas estas partes, es decir, el recurso que viene del erario para la educación, es un recurso amplio, el cual siempre ellos han exprimido y han dejado a la educación en una parte extremadamente delgada o magra. Así que es otra mentira más que está diciendo solamente en 27 segundos que hemos escuchado a este personaje. Seguimos. La educación es el verdadero motor para lograr un cambio positivo. Es la vía para romper el círculo de la miseria. Pero el gobierno no quiere que los estudiantes aprendan las cosas. A ver, es el círculo, la educación es el motor, completamente de acuerdo. Es el círculo para romper la miseria. Entonces está hablando también que ya hay un círculo de miseria. Ese círculo de miseria no se creó en 4 años, no se creó en 5 años. Estamos hablando que durante más de 23 años se tuvieron 4 modelos educativos. Estamos hablando del periodo neoliberal. No les importó la educación en este país. Quiere decir que hay un círculo de miseria y es lo que venimos arrastrando. Entonces, cuanti más razón, valga la redundancia, nos está dando la razón de que el modelo debe de cambiar. Ha sido un fracaso lo que ellos han estado haciendo. Dice que el gobierno sigue insistiendo en que la gente no quiere que aprenda. Obviamente, cuando hay un cambio de modelo educativo, no podemos hablar de que se tenga que aprender o que esté mal, más bien, haciendo la crítica, si queremos que sigan las cosas igual en el pasado. O sea, no puedo pedir cambios pidiendo que me enseñen de la misma manera en como sabemos que ya no ha funcionado. Así que en esto solamente buscan tergiversar la información, aparte de que es un personaje muy mediocre, muy medianito para poder intentar hacer esto. Me refiero a Marco Cortés. Seguimos escuchando sus tropelías. Cosas que necesitan para saber superarse en su vida profesional. El gobierno desecha las matemáticas y las ciencias y busca que las escuelas se conviertan. A ver, no desecha las matemáticas ni las ciencias. Una cosa es que esto es mentir de una manera descarada. Una cosa es que los libros, que son apoyo al material, al plan de estudios que se tiene, en el plan de estudios no se ha quitado la matemática, no se ha quitado las ciencias. La única manera es que la manera en que se están llevando ahora los libros lo que se va a buscar es llevar una educación tanto humanística y una educación que complemente, que sea global, no situaciones separadas. ¿Cuál es la finalidad? Poderlo relacionar con la vida diaria. Así que eso es una mentira. La otra, vean la imagen. Esto es una aberración completamente. Las matemáticas las han prostituido completamente. ¿Por qué? Porque han adelgazado y han hecho que los jóvenes mecanicen, lo cual no incorporan el valor del aprendizaje ni el entendimiento de las matemáticas. Las matemáticas no se mecanizan, se entienden para poder razonar y poder resolver problemas, no solamente dar datos o números que no les encuentran sentido. Pone un libro de cívica y ética con estos muchachos cuando es algo que ellos rompieron completamente, las quitaron de lo que fueron materias que se tenían que impartir a los jóvenes. Y la parte de español, si están más preocupados porque se utilicen anglicismos y porque todo el mundo en la educación que se da en las escuelas particulares, donde solo es lo único que les preocupa esa parte de negocio a las escuelas fachas, ahora resulta que tienen mayor nivel los jóvenes, o en las pláticas o en las fiestas, la manera de cómo hablar o cómo compartir cuando se sienten de una élite superior tiene que ser en inglés. El español lo han hecho a un lado completamente, lo han mal utilizado. Es tanto que hasta podemos ver las burlas en los videos whitexicans, en donde están más preocupados por saber cómo se pronuncia cierta palabra en español, o hay otros, en inglés, perdón, o hay otros personajes absurdos, como la señora Marta de Baile, en el cual pide que se le agradezca que hable muy bien el español. Así de vacía, así de banal es la vida, que
neoliberal la educación que han creado ellos y ahora se vienen a jactar de que se preocupan de algo que ellos han dilapidado y destruido. Solamente tenemos que recordar que en el sexenio de Enrique Peña Nieto querían hacer un cambio del modelo. Ahora solamente se están cambiando esta parte de los libros y les está molestando a estos personajes. Los modelos anteriores, lo que ellos estaban implementando, han sido un soberano fracaso. Solamente estaban designados y dedicados al negocio. En centros de adoctrinamiento, en templos para la adoración de López Obrador y su visión política. Perfecto, que muestre una manera en por qué son templos de adoración de López Obrador o por qué los libros pueden hablar de una adoración a la vida política de Andrés Manuel López Obrador. Que lo pongan específico en un video para que la gente se pueda dar cuenta de eso. Si no, esto solamente son patrañas y mentiras porque no dicen ni prueban nada. Esto solamente es crear el morbo clásico que le dan a la gente de oposición, en la cual se asusta, pero nunca revisa los datos que en verdad les están diciendo si son ciertos o la narrativa que les están dando si tiene sustento, lo cual esto no es cierto. No es cierto, es un cambio, es un modelo completamente diferente de forma humanística a comparación de los modelos neoliberales que son modelos individuales. O sea que es otra de las mentiras que dice este personaje. También, sin tomar en cuenta la opinión de las madres y los padres de familia, la opinión de los padres y los de madres, padres de familia, eso es una mentira completamente. Y es una mentira porque durante años que duró este proceso de la nueva escuela mexicana, ustedes lo pueden revisar en las redes entrando a lo que era el modelo de la nueva escuela mexicana, están ahí la información, los comentarios, los chats, el cómo se tuvo la interacción con diferentes padres, madres de familia, con diferentes grupos. Si él o alguno de los personajes que están en esta famosa disque sociedad de padres de familia que está entrando, que viene de una construcción completamente de ultraderecha, si son esos personajes que no quisieron entrar en esta situación, eso es muy diferente. Ahora solamente quieren boicotear la parte de la entrega de estos libros. Sigamos revisando estas tonterías. Pretenden imponer una visión sobre la sexualidad de la infancia. Ahí están los... Esta es una situación completamente atroz por parte de Marco Cortés. Esto se llama involución y tener un pensamiento pequeño y mediocre. Esto es de situación de lo que es la etapa más oscura que podemos hablar. Es más, tanto que dicen que la Edad Media era una etapa oscura, tenemos a lo que quieren implementar en estos momentos y después a la Edad Media, que tanto critica. ¿Por qué? El conocer el cuerpo humano, nacemos con este cuerpo humano. Hagamos ya a un lado la idea de malversar, de malentregar la educación de biología a los jóvenes. Creamos un tabú a partir de ideas falsas, de doble moral completamente que tienen estos personajes al hablar de lo que son los cuerpos humanos. Hablar de pene, hablar de vagina, la construcción, cómo están formados. Inclusive en mis tiempos hubo un cambio al respecto y hasta nos llevaban médicos. Y estoy hablando que tengo 42 años, ya tenemos un rato que estábamos en primaria y en primaria nos llevaban médicos para poder entender lo que es el cuerpo humano y ver al cuerpo humano como tal, como una creación de naturaleza, no como una situación de hablar de penes y vaginas a través de ya querer integrar el morbo. Cuando queremos esconder y cuando le queremos poner esa fachada al cuerpo humano y no conocerlo como tal, es por eso que creamos otras atmósferas. Por este tipo de ideologías es que nos podemos seguir todavía revisando y preocupando que existen muchos embarazos en edades muy jóvenes, que no hay una idea, no hay una manera de incorporar el valor hasta el disfrutar y conocer lo que es el cuerpo humano y la sexualidad como tal. Esto que está planteando es un concepto de ultraderecha. La ultraderecha es una situación de involución que afortunadamente con las chaquetas amarillas y en las guerras cristeras no entraron en este país. Sigamos escuchando a este nefasto y patético personaje. Nuevos libros de texto gratuitos como prueba, sin tomar en cuenta la sociedad y en contra de la ley. A la sociedad, como les decíamos, se le tomó en cuenta, no se está en contra de la ley. Simplemente un grupo de mercenarios está buscando boicotear a lo que es los libros de texto. Los libros fueron escritos en lo oscurito. El mismo texto absurdo, ¿qué es en lo oscurito? ¿A qué lo estamos hablando? ¿A qué lo atribuye? Tiene que ser un poco, eso solamente es tener un discurso de morbo.
Estamos hablando de algo serio, la educación de los jóvenes, los libros de texto, y no fundamenta bien cada una de las quejas que está diciendo o utiliza mentiras para tergiversar la información y seguir queriendo acrecentar en este video el morbo. Y eso que solamente llevamos 1 minuto 28 segundos. El gobierno decretó como reservada hasta el 2028 la información referente a su redacción. ¿De qué tiene revisar la forma de la redacción si tienen que entregar en estos momentos lo que son los planes? Lo que son los planes que se van a trabajar con los jóvenes. En estos días se van a mostrar los planes de estudio. Ahí vamos a revisar y ahí se puede hacer una crítica al respecto. Ahí se podría profundizar. Lo que van a ver los jóvenes lo tienen que sacar en estos días. Esto sobra completamente por parte de Marco Cortés. Como es característico en este régimen, en contra de la ley, el gobierno... En este régimen, en contra de la ley, si se han seguido todos los procedimientos en este gobierno, inclusive los absurdos, los que ha permitido el Poder Judicial, el cártel, el supremo cártel para joder a la nación, a lo que es apoyando a personajes como Marco Cortés y como en el caso más reciente, sus fichas, por no llamarles corcholatas. Vamos a profundizar en lo que ha hecho la Suprema Corte y que se ha seguido, lo que ha hecho el INE y lo absurdo de meterse en la parte electoral cuando no hay en este momento, por ejemplo, un periodo electoral, o las partes turbias en cómo quitaron a candidatos sin tener un sustento fijo en verdad. O también hablamos de la Suprema Corte, que dejó libre, por ejemplo, a Rosario Robles, o entregó cuentas a Cárdenas Palomino y a García Luna, que eran panistas y que, por cierto, están encarcelados y están en juicio en los Estados Unidos, nada más esperando ya lo que es la sentencia final. ¿Es en serio? ¿En contra de la ley? ¿Con qué argumenta que se va en contra de la ley? Otra más de las mentiras de Marco Cortés al respecto. No violó un amparo y un mandato judicial. El amparo que se está dando es un amparo que no tiene ni siquiera sustento al respecto. Y vamos a hablar de dónde viene y vamos a dar un poco de contexto. Lo único que sucede es que al momento de que se haga la impresión de los libros gratuitos de texto, se le está quitando un negocio a lo que había anteriormente. ¿Okay? Son varios negocios importantes. El primero, lo que era algunas empresas que imprimían los libros de texto gratuitos, los imprimían, pero todo siempre se le daba dinero del Estado. Ellos no ponían ningún peso, no perdían absolutamente nada. Y el papel se le compraba a Claudio X González, que ahora ya no lo va a vender para hacer esos libros, ya no se lo compran a él. Entonces él pierde esa parte del negocio que era enorme por la cantidad de libros que se tienen que entregar. Lo siguiente, a estas empresas que ya no se les va a dar esta cantidad de dinero, para que se den una idea, eran aproximadamente 2.500 millones de pesos. Estamos hablando que estas empresas, de 3 a 5 empresas, si no mal recuerdo el número, no preciso en este momento la cantidad exacta de empresas, pero sí era una cantidad de 2.500 millones, lo que equiparaba y lo que era aproximadamente entre el 40 y el 60% entre estas empresas. Por ejemplo, estaba Santillana o Impresiones Castillo. Así que estamos hablando del 40 al 60% de las ganancias que tenían y solamente venían del erario público y que no perdían absolutamente un peso, no tenían inversión al respecto de ello. ¿Ok? Así que eso es otra falacia que se está teniendo. Hay que ver el contexto de lo que está pasando. ¿Qué otra parte de los negocios se pierde? Se entregan libros a los jóvenes de secundaria, lo que antes iban las empresas a vender paquetes a las secundarias para que esos libros pudieran hacer el negocio con los profesores. Así, o con las secundarias. Así se trabajaba en muchas de las escuelas particulares, podría decir de que en la mayoría. Así que esto es otra de las mentiras de que el amparo. ¿Dónde viene el amparo? El amparo viene de esta Junta de Sociedad de Padres de Familia, que reitero, vienen por parte de la ultraderecha y que están apoyados por los abogados de Claudio X González con el fin de boicotear la parte de los libros de texto, y por dos situaciones importantes. Una, porque recuerden que Claudio X González quiso meter este nuevo modelo con Enrique Peña Nieto y que no lo logró, y que estaría perdiendo una de las cosas más importantes, la manera de seguir adoctrinando a la gente neoliberal y diciéndoles que el modelo que les han enseñado de vida es el mejor, es a partir de lo que han hecho con la escuela, con los libros, la manera de enseñanza. Por eso el nuevo modelo de la nueva escuela educativa mexicana permite romper esa idea, permite romper esa forma individual, permite romper la manera en cómo se estaba educando antes, a solamente tener
a jóvenes que estaban buscando tener un número o un promedio y que en los trabajos y en las escuelas solamente se peleaban de manera encarnecida por ser el primero, segundo o tercer lugar y no por en verdad que el conocimiento que tenían que absorber, que tenían que mamar, esto después se pudiera utilizar y pudiera beneficiar en su entorno. Así que esto es una mentira completa, es quitar varios negocios, es quitarle la fuerza de querer seguir adoctrinando a nuestros jóvenes. Por eso andan pero echando lumbre y están fregando y jodiendo a querer parar la impresión y la distribución de estos libros. Seguimos escuchando a este nefasto personaje. Y no les importó, mandaron a imprimir los libros de texto, los cuales contienen errores de todo tipo. Errores de todo tipo. Primero hay que aclarar que los errores siempre los libros van a tener, por mucho que sea el mejor libro, tendrán algunos errores de sintaxis, algunos errores en ortografía, un cambio de palabra, un cambio de letra. Pero él está poniendo el ejemplo que no es un error. Habla del fraude de la elección del 2006, lo cual sí fue un fraude. Y está comprobado. ¿Por qué borrar esa parte? Eso también fue una parte de la historia, es parte de la construcción de por qué ahora, por ejemplo, Andrés Manuel está en el poder. Hay que recordar que en los libros anteriores el México contemporáneo solamente ponía ciertos fragmentos en donde no se cuestionaba a los gobiernos que habían anteriores del PRI. Se manipulaba esa información, al igual que cuando entró Vicente Fox o Felipe Calderón. Se tiene que hablar lo que ha sucedido en el país, no solamente lo que le conviene a estos personajes que en ese momento se sentían ganadores y dominaban el país. Y reitero, como lo decía anteriormente, que prostituyeron y manejaron los libros de historia, por poner un ejemplo. De ahí la importancia de ellos. Ven atroz que se hable de lo de la elección del 2006, el fraude, está comprobado. Hay libros inclusive expresando esto con modelo matemático. Así que es una mentira lo que está diciendo este personaje. Y este video sí habla de intentar adoctrinar a toda esta gente que desgraciadamente sigue en la ignorancia y sigue estos ignominiosos y les cree cada una de las tropelías que dicen. Peligroso contenido ideológico para nuestros hijos y grandes mentiras políticas. Mientras el gobierno se empeña en convertir los libros de texto en cartillas de propaganda ideológica, 1,5 millones de niñas y niños se quedaron sin vacunas del... Viene el proceso, como ya no tienen argumentos, como no saben cómo querer crear política de terror, crearles miedo, penetrar miedo en la gente, ahora tenemos que incluir mediáticamente rápido, sin nada, hablar la situación de las vacunas que no tiene nada que ver al respecto. Por cierto, ya se ha hablado que las vacunas en el esquema se pueden entregar y se pueden dar todas las vacunas en este año sin ningún problema. Esto es mentira lo que está diciendo este personaje. Solamente está sacando el clásico tema de situaciones de salud, de situaciones de seguridad, con lo cual, sacadas de contexto, lo que buscan crear es terror en toda la gente o que tiene ignorancia en este tema o un odio y animadversión a la Cuarta Transformación y al presidente de la República. Cuadro básico y sin escuela primaria. Además, la niñez mexicana ha perdido entre 2 y 5 años de aprendizaje. Si eso lo ha perdido, se pueden juntar dos factores. Uno, la parte de la pandemia, en donde la situación principal no les enseñamos a los jóvenes a incorporar el valor de lo que estaban aprendiendo. Y la otra, si se ha perdido esto, es por los malos modelos educativos que se tenían antes. Antes de la pandemia, la queja que se tenía, y uno como profesor se los dice, es que los muchachos de bachillerato tienen comportamientos todavía de secundaria hasta en su aprendizaje y fallas que ya deberían de venir desde la secundaria corregidas. Así que eso ha venido del rezago de los modelos anteriores. Eso para tomarlo en cuenta. Las becas para los más pobres disminuyeron. Eso es una mentira. Las becas para los pobres no han disminuido. Hay diferentes apoyos del bienestar que se están dando. Eso inclusive en la propia mañanera se los pueden decir, y hay que recordar que en esos apoyos del bienestar implica que es una mentira que la parte de las estancias infantiles es sacada de contexto. Estancias infantiles sí hay apoyo para las mamás, pero el dinero es directo, ya no hay estancias infantiles para no tener otra vez otro problema como el del ABC. ¿O les gustaría que volviéramos a tener una situación como el ABC? Solamente era un negocio en donde ponían lugares que eran bodegas y que no cumplían con los requerimientos necesarios.
Ahora lo que se tiene es darle ese apoyo económico para que las mamás trabajadoras puedan meter a sus hijos en la estancia infantil que más cercana les quede o que mejor les convenga a sus necesidades. Así que eso es una mentira. Las becas para apoyos a los jóvenes para seguir estudiando están presentes. De hecho, ellos se quejan de esos apoyos. Ahora, ¿por qué los sacan a relucir? No, hasta decía Vicente Fox, pónganse a trabajar, huevones, a los adultos mayores, a gente que se le explotó y que trabajó y pagó impuestos durante años. Están también los apoyos que se están teniendo para pesca, para lo que siembra, los 6,000 pesos mensuales que se les dan para poder apoyar a la gente y que siga con sus parcelas. Así que esto es una mentira atroz completamente. Inclusive está el apoyo también para los jóvenes que está desde que nacen a la gente con discapacidad hasta los 30 años, se les da el gobierno y después de los 65 años, que viene lo que es la pensión de adultos mayores. Y en el periodo intermedio se ha buscado con la mayoría de las entidades federativas a dar el apoyo y la beca para que se puedan seguir apoyando y manteniendo a la gente con discapacidad en todo ese periodo que va de los 30 a los 64, antes de los 65 años. Entonces, esto es una mentira en donde, por cierto, los estados y el gobierno están buscando dar 50-50, el famoso 50-50, para poder seguir apoyando. Y son hasta ahorita 14 o 16 entidades federativas que ya entraron en ese proceso y se espera que próximamente entren más. Así que esto es mentira completamente. ¿De dónde saca esos números? No pone fuente. Y el 10% de las familias tienen que gastar hasta 200% más en la educación para sus hijos. Si se tiene gasto en la educación para los hijos, vienen dos situaciones. Uno, que en estos gobiernos no se permitió hacer crecer a las escuelas. Es decir, lo que le corresponde al gobierno, dar la educación. La educación, porque no, la educación no debe de verse como un negocio. Y lo único que hicieron fue decir desde los tiempos de Cedillo, nos rebasa esta situación y que las escuelas particulares apoyen al abasto, por decirlo de esa manera, de las instituciones educativas que se instan en este país. Y por eso se permitieron abrir escuelas a diestra y siniestra y por eso podemos ver casas grandes convertidas en escuela por esta misma situación. Así que eso es una mentira lo que está diciendo este personaje. Y si se gasta más económicamente es por toda la situación de los precios que manejan las empresas. Las empresas manejan los productos a su antojo y tienen esta situación de estar mandando los precios y estar dando inclusive precios completamente exagerados, tanto en cuadernos como en otros productos, por poner ejemplos. Así que esto que está comentando es una mentira. Si el gasto ha venido así, es porque se les ha permitido trabajar, por ejemplo, en los privados de esa manera, tanto en las escuelas como en los productos que se venden para la parte escolar. Así que este señor que no venga a mentir y que le ponga contexto a las cosas. López Obrador le dio la espalda a la niñez, no solo en educación, sino también en salud. Mentira. En educación nunca se le ha dado de espalda a la niñez. Es cuando más apoyo a becas se ha tenido. Se está buscando inclusive la mejora de las escuelas y se les da dinero directamente a la sociedad de padres de familia para la mejora de las escuelas y no que sean algunos de estos directores rapaces que se robaban el dinero. Así que eso es una mentira. La otra situación, por eso el cambio de estar estudiando, porque el modelo anterior era completamente un fracaso y se les da beca para que los jóvenes no pierdan el apoyo, no sea una situación de salirse a trabajar o meterse en otros puntos, en otras mañas, para poder seguir estudiando, que no dejen la escuela. Esto es mentira, es algo que ellos no hicieron, inclusive ese tipo de apoyos, ellos dijeron que no los permitían. Jóvenes construyendo el futuro, también hay un apoyo para seguir estudiando y seguir trabajando, eso es necesario. Así que esto es mentira lo que dice Marco Cortés. Terminemos escuchando a este nefasto personaje. Porque los niños no votan. O sea que si dice que los niños no votan, quiere decir que ellos, para poder hacer esa comparación, es porque creen y ven que efectivamente las ayudas solamente se tienen que dar para lo que son votos, así es como trabaja el PRI y el PAN, así es como lo han hecho. De hecho, lo más reciente que podemos comparar es lo que hizo Alejandra del Moral en el Estado de México. ¿Qué hizo Alejandra del Moral? No comentó que se iba a dar lo que es la tarjeta rosa ahora familiar, exactamente se le ocurrió cuando era en el tiempo de elecciones y no antes cuando se lo pudo haber ofrecido en el gobierno de lo que era Alfredo del Mazo Maza. Si lo importante era ayudar a la gente y veían esa necesidad y que se podía aportar y se podía apoyar, ¿por qué no le dieron ese recurso a la gente? Eso es una mentira. Así que ellos nos confiesan que ven el voto de esa manera. Gracias, gracias, Marco Cortés. Hasta para eso sonríes, mira, sonríes porque sabes que la cagaste otra vez. Sigamos escuchando las últimas palabras de este personaje.
Con los niños no se meta, presidente. Ya le ha hecho mucho daño a nuestro país y a la actual generación. No le vamos a permitir que también le haga daño a las próximas generaciones. La clásica tontería, he hecho un daño, nunca dicen cuál es el daño. Los datos duros que se demostraron por parte del INEGI en esta semana demuestran que no hay ningún daño y que no tienen argumento estos personajes para decir que estamos viviendo una situación de terror en este país. Patético el señor Marco Cortés. Así los panistas, así estos personajes, y cierra de una manera completamente absurda y sin argumentos para querer atacar a los libros de texto la parte de la parte que tiene el PAN Marco Cortés, perdón, y toda la oposición. Así de lamentables, así de pobres y mediocres. Por eso este desmenuce, para que se den cuenta las mentiras que están diciendo. Como profesor, les puedo decir que lo mejor que puede pasar es un cambio en la manera de la educación, la manera y la visión. Nos hemos quejado de lo que son los valores, lo que es el respeto, pues eso es lo que se va a buscar volver a inculcar, a partir de incorporar la importancia del aprendizaje y poderlo plantear cuando de repente nos quejamos por qué los jóvenes pierden el sentido común de las cosas o por qué no relacionan lo que están haciendo, es porque no les hemos enseñado porque el modelo anterior fracasó para hacer esto. Cada vez que hacían estos 4 cambios que tuvieron en 23 años, cada uno de ellos fue peor uno a otro para tener gente adoctrinada. Y por cierto, los verdaderos templos de adoctrinación son esas famosísimas escuelas particulares, en donde a los jóvenes desde chicos solamente les han enseñado a que van a ser los grandes líderes de la nación, pero nunca les han dicho cómo, ni les han dado las verdaderas herramientas, que no sea la prepotencia, el egocentrismo y el ser solamente borregos y consumistas. Así se las gastan estos personajes, pero no lo vamos a permitir. Sigamos apoyando a la Cuarta Transformación y mantengámonos en unidad. Por mi parte, no me queda otra cosa más que decirle mi nombre, que es Enrique Castillo, y seguirlo invitando al diferente material que se encuentra en este canal Cafeína Activa. Lo invitamos a ver los diferentes programas, Café Expreso todas las tardes con ustedes de lunes a viernes, Crítica al Discurso los fines de semana, los sábados en la noche, en donde estaremos desglosando todo lo que es la lucha por esta educación. También la participación que tenemos en los diferentes canales, Libres con la profesora Libertad, y también con Rafa Herrera en el canal de HQECA, en el cual tenemos diferentes programas tanto en la noche también como en la tarde. Por mi parte no me queda otra cosa más que decirle muchas gracias. Si es nuevo o nueva, suscríbase, activa la campanita y síganos en las diferentes redes sociales, @cafeínaactiva o @cafeína_activa. Les mando un fuerte abrazo, reitero mi nombre que es Enrique Castillo y no me queda otra cosa más que decirles muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.